La práctica de la piedad es lo que estamos buscando, ¿verdad que sí? ¿O no? Amén. Bueno, vamos a ir recordando algunos aspectos de interés. La piedad, decíamos que la piedad es un concepto amplio, es un concepto que integra muchas cosas en sí mismo, si es que lo podemos ver así. Pero como no podemos dejarlo en abstracto, tenemos que decir que integra. Integra dos cosas fundamentales o básicas. Una tiene que ver precisamente con la devoción a Dios. Una tiene que ver con la devoción a Dios. Tiene que ver con mi actitud, tiene que ver con mi ser interior delante de Dios. Tiene que ver con mi comunión con Dios. La devoción nace de una comunión con Dios continua, permanente. Una relación íntima, si es que lo podemos decir un poco más. A veces no alcanzan como los conceptos, ¿verdad? Pero una relación íntima con Dios, una relación personal con Dios, donde lo voy conociendo, donde Él va revelando lo que hay en mi corazón y donde entonces comienza a ocurrir ese proceso de admiración de su gracia, de su gloria, de su santidad, y nosotros entonces procedemos a expresar con nuestro ser la adoración, la alabanza que Él merece. Esa es la parte de la devoción a Dios. Podemos decir que la devoción a Dios está relacionada con el ser interior del hombre, está relacionada con lo que hay adentro de nosotros. ¿Nos queda claro? Sí, bueno, la devoción. Pero luego la otra parte en cuanto a piedad, lo que tiene que ver con devoción, la otra parte tiene que ser con la forma en que eso se expresa. Y ya vamos entonces hacia lo externo. Porque forma en nosotros un carácter, pero además de formar en nosotros un carácter, realiza obras que son conforme a la voluntad de Dios, conforme al plan de Dios. Entonces, no son actos en sí mismos, sino son el resultado de una devoción interior. ¿Sí me estoy dando a entender? Quien tiene una devoción a Dios, entonces procurará hacer aquellas cosas que le son agradables a Dios. No es al revés. Tenemos un mal concepto, nosotros tenemos un mal concepto. Creemos que primero hacemos cosas que son agradables a Dios y luego entonces se desarrolla una relación con Él. No, es completamente la inversa. Es el gran problema de la religión siempre queriendo llegar por medio de actos a Dios. Y es al revés. Dios vino a nosotros primero para que después se produzcan los actos de obediencia. ¿Nos queda claro? Entonces esa primera parte, la interna o la interior que hay en nosotros, que tiene que ver con una relación con Dios, que tiene que ver con una comunión con Dios, es lo que nosotros vamos a llamar devoción a Dios. Es la parte interior o interna de lo que es la práctica de piedad, ¿sí? ¿Nos queda claro hasta ahorita? Piedad tiene que ver con lo interno, devoción a Dios, y después con lo externo, los actos o la obediencia. Actos conforme a Dios. Son dos partes. Ahora, hoy vamos a concentrarnos y vamos a comenzar a concentrarnos en esa parte interior, porque si no hay esencia, mentira que los actos que están manifestando realmente son piadosos. Podrían ser actos muy similares a lo que Dios dice en la palabra. Podría ser algunos actos incluso que se realicen aparentemente en obediencia a Dios, aparentemente agradando a Dios, aparentemente para la gloria de Dios, pero no hay esencia, no hay vida, no hay una comunión real que esté provocando que esos actos sean así. Así que vamos a entrar a trabajar el día de hoy con lo que es la devoción. Y la devoción, nos dice el autor, es reconocida porque hay tres elementos que la integran. ¿Ok? Para hablar de la devoción a Dios, amados hermanos, hay tres aspectos que son importantes. Es decir, en esa parte que tiene que ver con lo interior, hay tres aspectos que son fundamentales. Y esa imagen es la que utiliza el autor para que nosotros vayamos entendiendo de qué se trata.
Son tres aspectos y usted tiene que estar como concentrado en qué de esto es que está bien o hace falta. Lo primero es el temor de Dios. Tiene que haber un temor de Dios. Toda persona que es devota es temerosa de Dios. De hecho, en las Escrituras se habla de muchos personajes que eran temerosos de Dios. El temor de Dios es algo fundamental en la vida de un creyente. Es lo primero que ingresa en nuestro ser, el temor de Dios al momento en que nosotros hemos nacido de nuevo. Lo primero que entra es el temor de Dios. Y ese se tiene que mantener durante toda la vida si es que realmente estamos siendo devotos a Dios, si es que realmente buscamos ser piadosos. Pero lo segundo es el amor de Dios. Y es interesante porque alguno podría pensar que el temor de Dios y el amor de Dios son contrarios. O le temes a Dios o amas a Dios. Y hasta se encuentran por ahí un versículo que dice que el perfecto amor. Hay que estudiar bien el versículo para ver si es lo que yo comprendo o es otra cosa. Pero el amor de Dios y el temor de Dios tienen que estar equilibrados en nosotros. ¿Ya? Tienen que estar equilibrados. Vamos a ir desarrollando el tema, pero tienen que estar equilibrados. No puede ser que solamente yo sea una persona que le tenga miedo a Dios, pero nunca desarrolle amor por Dios. Porque entonces todavía no has comprendido el amor que Dios tiene para con los suyos, para los que confían en Él. Si tienes temor, no confías, ¿verdad? Si tienes temor, no vas a confiar en Él. Pero hay quienes se pasan de lado y creen que solo amar a Dios y amar a Dios y amar a Dios y nunca manifiestan un temor de Dios. Y esto es un gran problema, porque entonces no ha comprendido la santidad, el juicio, la ira y la disciplina de Dios, que están integrados ahí. Así que estos dos aspectos, el temor de Dios y el amor de Dios, tienen que estar equilibrados en nosotros. Tienen que permanecer. Y luego veremos que estos dos juntos, cuando están verdaderamente equilibrados, producen un verdadero deseo de Dios. Como desea a Dios todo el tiempo, tiene su mirada puesta en el Señor. Está en una relación, en una comunión íntima con Él. Está leyendo su palabra, está todos los días comunicándose con Él a toda hora, está respirando de Dios. Él tiene deseo, ella tiene un deseo, un anhelo profundo por Dios. Y estos son los tres aspectos que integran la devoción a Dios. Así que hoy vamos a comenzar con el primero de ellos. Y aquí es donde me van a ayudar ustedes, porque hay unos versículos bíblicos que hay que ir leyendo. Vamos a hablar acerca del temor de Dios. Y vean, tenemos primero a Isaías capítulo 11. Así que le invito a que vayamos allá, Isaías capítulo 11 y los primeros 3 versículos. Este lo voy a leer yo, así que si alguien me hace el favor de ir leyendo o de ir encontrando los demás: Jeremías 10:7, Hechos 9:31, Primera de Pedro 1:17 y el verso de Apocalipsis 15:4. ¿Por qué? Porque resulta que muchas veces hay entre los creyentes una idea de que eso del temor de Dios como que solamente está en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento lo que vemos es el amor de Dios. Y pareciera que para muchos está como que entonces, ahora como estamos en el periodo del Nuevo Testamento, entonces ya el temor de Dios no tiene razón de ser y ahora solo el amor de Dios. De ninguna manera, lo sigue mencionando el Nuevo Testamento continuamente. Así que leo Isaías 11 versos del 1 al 3. Dice: entonces un retoño brotará del tronco de Isaí, un vástago dará fruto de sus raíces. ¿Saben de quién están hablando? ¿De quién? Del Señor Jesucristo. Y reposará sobre él el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder,
Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará ¿en qué? Se deleitará en el temor del Señor. Y viene una buena pregunta, aunque estaba para más adelante, pero viene una buena pregunta. ¿No crees que si Jesucristo se deleitaba en el temor del Señor, ustedes y yo también tenemos que aprender a básicamente hacer lo mismo? Ahí está el temor del Señor. Alguien que me ayude con Jeremías 10, verso 7. ¿Quién no te temerá? ¿Quién no? Tú que eres el rey de entre todas las naciones, no hay otro como tú. ¿Quién no te temerá? El temor del Señor tiene que estar presente en la vida de todos aquellos que verdaderamente entienden que han nacido de nuevo. En Hechos 9:31, vamos al Nuevo Testamento, ¿qué se nos dice? ¿Crecía? La iglesia en todas partes tenía paz, crecía, pero andaba en ese temor del Señor. ¿Qué era lo que se reunían a aprender juntos la iglesia? El temor del Señor. A temer a Jehová. El temor del Señor estaba presente en la iglesia, lo mismo que se en el Antiguo Testamento. ¿Y qué nos dice Pedro que debe de ser nuestra conducta de vida? Pedro 1, primera de Pedro 1:17. Y si lo invocan como su Señor, ¿cómo no van a tenerle miedo sabiendo que Él es imparcial a la hora de juzgar? Es que yo soy hijo de Dios, entonces a mí no me va a sancionar por mis pecados. A mí me lo va a pasar por alto porque soy su hijo. ¿Qué dice ahí? Imparcial. Y si lo invocamos a Él, ¿cómo no vamos a andar nosotros en el temor del Señor? ¿Cómo nosotros no nos vamos a andar? Si es que decimos que le conocemos, si es que decimos que somos de Él, si es que decimos que Él vive, nosotros deberíamos de conocerlo lo suficiente como para decir: voy a andar en el temor del Señor, voy a temerle a Él, porque Él juzga imparcialmente. Ok. Es que esto es lo importante, que se despierte esta inquietud, y ya vamos a abordar eso un poquitito más adelante, ¿está bien? Porque el hermano dice: yo tenía entendido que el temor era una reverencia, pero aquí pareciera como que el temor es algo mucho más serio, casi que es un miedo. Bueno, ya casi vamos a explicar eso. Un segundito, avancemos. En Apocalipsis hay una mención que hacen los ya glorificados delante de Dios. ¿Y qué es lo que ellos dicen? Apocalipsis 15:4. Amén. ¿Quién no te temerá, oh Señor? Porque solo tú eres santo. Por eso vendrán las naciones y te adorarán. Fíjese a dónde lleva el temor del Señor. ¿A qué lleva? A la adoración. Si yo no tengo temor de Dios, yo no puedo adorar a Dios. Así que, amados hermanos, indefectiblemente, el temor es un integrante
de la devoción a Dios. Es el primer punto, y es que entendamos, por ahí inicia. Una vez que nos predican el evangelio, ¿qué es lo primero que nos declaran? Que nosotros somos pecadores y que estamos enfrentados a la ira de Dios. ¿Cuándo? ¿Solo a ratos? Continuamente, es lo que nos han estado predicando. La ira de Dios permanece sobre aquellos que no han creído en el Señor. Y vamos un poquito más allá. Juan 3:16, todos lo conocemos, muy lindo. Pero Juan 3:18, 2 versículos después, dice lo que alguno me va a leer. ¿Cuándo? ¿Cuándo ha sido condenado? Ya. No dice el que no cree un día va a ser condenado. ¿Verdad que no dice? ¿Qué dice? El que no creyó ya fue condenado. Lo que hace falta es la ejecución de la condena, ¿verdad? Pero ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el Hijo de Dios. Así que entiéndase, la predicación del evangelio es la que se le lleva a los condenados. No a los que podrían ser condenados, sino a los condenados, para que crean en el Señor y salgan de su condena. Pero al estar muertos en sus delitos y pecados, no hay forma que eso cambie. La condena está ahí, la ira de Dios está ahí, sobre todo ser humano. En su estado natural, todo ser humano está condenado. Ahora se les predica el evangelio para que los que crean puedan ser resucitados, puedan salir de su condena, puedan confiar en el Señor. Pero el que no cree ya ha sido condenado. No es que será. Es por ahí, por eso la pregunta de esa que le dicen generalmente, mire, es que, y bueno, ¿y cómo hacen los que viven allá en las tribus, allá más adentro, donde nunca ha llegado el evangelio? Ellos no van a poder rechazar a Cristo. Entonces, ¿cómo van a ser condenados si ellos no van a rechazar a Cristo porque nunca lo han oído? Pero Juan 3:18 dice, sencillo, el que no ha creído ya ha sido condenado. Está condenado. Entonces, ¿por qué le vamos a predicar el evangelio? Porque precisamente es la única manera que salgan de su condena. Pero si no, ya están condenados. Por eso tenemos que ir a predicarles, porque es la única manera, si no, ya están condenados. Es un juicio de Dios. Por eso la ira de Dios está continuamente sobre el impío. Entonces, amados hermanos, la devoción a Dios, esa parte interna, comienza por un verdadero temor de Dios. Sí, hermana. Ajá. Ok, qué buena pregunta. Y vamos a despersonalizarlo. Una persona que cree que Dios existe, y hay muchos que creen que Dios existe, es más, usted sale ahora al parque y le pregunta a la gente si cree que Dios existe, y le van a decir que sí. Ya está. ¿No es cierto? Así es el común de todas las personas. Ahora, el que no ha creído en Cristo, ¿cómo dice Juan 3:18 que está? Condenado. Listo, porque no ha creído en Cristo Jesús. Ya está condenado. Así están todos. Así éramos nosotros antes. Pero por la gracia de Dios se predica el evangelio para que en el momento en que yo crea en Cristo, cambie mi situación. Por completo, no solo mi situación ahorita, sino mi situación en la eternidad. Y ahora hay sobre mí algo que hace que nadie me podrá condenar. ¿Quién podrá condenar a los que el Señor ya ha justificado? Nadie. Entonces, así es como funciona. Por supuesto que ahora sí entendemos por qué seguimos predicando el evangelio aún a nuestros familiares, una y otra 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 vez.
Porque lo único que puede sacar a la persona de su estado de condenación es que crea en Cristo por medio de su palabra. La exposición fiel de la obra de Cristo Jesús a las personas es lo que les puede hacer venir. La fe viene por... ¿Y el oír qué? No oír testimonios, no de oír regaños, de oír el evangelio. Y por eso no nos debemos de cansar de seguir exponiendo el evangelio todo el tiempo, independientemente de cuáles resultados hemos tenido hasta ahora. Porque la única forma que la gente venga a la fe es por medio de la exposición de la palabra. Dios sabrá en qué momento esa palabra la va a hacer germinar en el corazón, pero nosotros la seguimos dando. Para eso estamos aquí. Es más, déjeme decirle que es lo único por lo cual a nosotros se nos va a pedir cuentas cuando lleguemos al cielo. No se nos va a pedir cuentas por si alcanzamos bienes en este mundo, fama o renombre, sino que se nos va a pedir cuentas precisamente por qué hicimos con el evangelio mientras estuvimos aquí. Eso es, para eso estamos aquí, no estamos para ninguna otra cosa más. Porque si Dios mismo fue capaz de hacerse hombre para venir a salvar y traer ese mensaje de salvación a nosotros, ¿cuánto más nosotros mismos no debemos hacerlo? Pero hay que decirle a la gente, Dios es un Dios de ira. Sí, es un Dios de ira. ¿Entiende? Y la ira está todos los días sobre el impío. Por eso no tiene paz, nunca va a tener paz. Y hay que decirle a la gente que esa es su realidad, para que tome conciencia, para que el efecto de la obra del Espíritu Santo por medio de esas palabras del evangelio verdaderamente venga y los prevenga. Pero es el llamado que continuamente se ha estado haciendo por las edades. Así que tiene que haber un componente de temor del Señor. Y ya ahorita resolvemos lo que se preguntaba, pero tiene que haber un componente. Dios es fuego consumidor. Y cuando Él dice, yo me voy a santificar en el pueblo, normalmente ¿qué era lo que pasaba? Venía un juicio y se llevaba a los que no estaban en Él. Porque Él es fuego consumidor, Él es Dios santo. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Sí. Claro. Entonces, ahora sí vamos llegando un poquito más al tema. Sí, a Dios hay que temerle. Y temerle en gran manera, más que cualquier otra cosa. Pero avancemos, porque esto no se resuelve hasta ahí. Este señor John Murray dijo alguna vez, el temor de Dios es el alma de la piedad. Por ahí se entra. Es lo primero que llega al corazón del hombre cuando se predica el evangelio. Ahora sí, ¿qué hago? Que fue lo que le preguntaron a Pedro, ¿verdad? Varones, entonces, ahora sí, ¿qué hacemos? Ya somos condenados de pecado, somos convictos de pecado. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Es la pregunta. Mire, nosotros decimos que estamos bajo el nuevo pacto, y eso es una verdad completa, absoluta, total. Pero mire lo que habla Jeremías en relación con el nuevo pacto. Y vamos ahí a Jeremías capítulo 32 y verso 40. ¿Cuál es alguno de esos componentes de ese nuevo pacto? 32 verso 40. Dice lo siguiente: haré con ellos un pacto eterno, de que yo no me apartaré de ellos para hacerles bien. E infundiré, ¿qué dice? Mi temor en sus corazones, para que no se aparten de mí. Mire qué efecto más hermoso tiene el temor del Señor. Nos hace andar humillados delante de Él, nos hace andar sumisos delante de Él, nos hace ser obedientes delante de Él. Yo infundiré mi temor
en ellos, es parte del nuevo pacto. Él no se devolverá de hacernos el bien, sí, pero Él se encargará de infundir en nosotros aquello que nosotros, por estar muertos en nuestros delitos y pecados, ya no hacíamos, y era tener temor del Señor. Veíamos en Isaías 11:3 que Jesús se deleitó en el temor de Dios, y nosotros debemos hacerlo también de esa manera. Deberíamos de gozarnos, de alegrarnos en que tenemos temor de Dios, en que no andamos por ahí en el camino ignorando a Dios. Sí, hermano. Bueno, eso es en el 60. Pero bueno, sí. Ajá, ajá, correcto. Ujú, ujú. Amén, así es. Y vamos ahí avanzando precisamente. Porque es Dios el que pone ese temor en nuestros corazones. Si usted está teniendo temor del Señor, es obra de Dios en su vida. Estamos completamente de acuerdo. Pero no se le olvide, ahí tiene que permanecer. Nosotros somos dados a movernos, a querer evolucionar como cristianos, ¿verdad? A ser super cristianos que ya ni siquiera temor de Dios tenemos. No, el temor de Dios tiene que permanecer en nosotros siempre. Tiene que estar ahí. Y esto es algo muy importante. Yo creo que no hemos insistido lo suficiente en nuestra época en que los creyentes son temerosos de Dios. ¿Se acuerdan de Job? Una de las descripciones de Job era temeroso de Dios. Así que, hermanos, pongamos atención en esto. Dios es fuego consumidor. Él es el Señor Dios todopoderoso. Él tiene plena autoridad. ¿Quién no te temerá, oh Señor? ¿Quién no glorificará tu nombre? Porque tú eres santo. Por lo cual todas las naciones vendrán y te van a rendir adoración. Entendiéndose, por supuesto, que los glorificados son las naciones de Él. Entonces, tengamos mucho cuidado. Ahora viene la pregunta que nos hacía el hermano Rey. ¿Estamos hablando de un miedo paralizante? ¿O estamos hablando de una reverencia que nos hace obedientes? Bueno, es que la Biblia, déjenme decirle, que tiene las dos acepciones. Habla del temor de Dios como ese miedo lleno de ansiedad, de que ahora sí ya no sé absolutamente nada que hacer y me paralicé y no puedo hacer absolutamente nada porque es un miedo lleno de ansiedad y estrés y dolor de cabeza y todas estas cosas. Ese es un concepto que la Biblia utiliza del temor de Dios. Pero el otro concepto es el que lleva a la veneración, a la reverencia, a la admiración por la gloria, el poder y la santidad que hay en Dios. Entonces tenemos que tener bien claro que cuando hablamos de temerosos de Dios, no estamos hablando de hombres y mujeres que se quedaron paralizados, llenos de ansiedad y de miedo y se tumbaron porque ya no tenían salida a su vida. Lo que vemos que se describe como personas temerosas de Dios eran personas que veneraban a Dios, que glorificaban, exaltaban a Dios, que buscaban con reverencia hacer su voluntad, admirando las grandezas, los atributos de Dios. Ese es el temor del que estamos hablando. Un segundito, hermana, ya casi vamos a avanzar ahí. El miedo surge cuando nosotros nos enteramos del juicio de Dios inminente por el pecado. Ahí surge un miedo tremendo y ese es el impacto que se está buscando inicialmente. El primer impacto del evangelio es: no tengo absolutamente ya nada que hacer, estoy perdido, estoy condenado, ya no puedo seguir adelante, mi situación es insalvable, necesito un
Salvador. Pero el primer impacto tiene que ser un impacto de esa naturaleza, un miedo. Pero llega a poner atención a ver qué es lo que me están diciendo, para después entonces poder poner mis ojos en la única solución que hay, en la única salvación que hay, mi esperanza y mi confianza plena y absoluta en la única salvación para esa condición, que si no entro por esa puerta no hay forma. Sí, bueno, vamos a dar la palabra aquí mi hermana y luego mi hermana. Un segundito, voy a terminar esta proyección que tenemos aquí. Entonces, el miedo surge cuando nos enteramos del juicio inminente por el pecado. Dios no tolera el pecado. ¿Estamos de acuerdo? Ni siquiera el pecado de una mentirita, ni siquiera el pecado de un mal pensamiento. Definitivamente no. Él es absolutamente santo y puro, y nada que no sea puro y santo puede estar en su presencia. Si esa no es la calidad del que se presenta, nadie puede estar ahí. Ahora bien, ¿cuándo surge adoración? Cuando nosotros hemos sido librados de la ira de Dios que había provocado nuestro propio pecado. Cuando nosotros nos enteramos por el Evangelio de que la justicia de Dios ha sido puesta a mi favor y ya no tengo la ira de Dios en mi contra, ahí es donde surge la adoración. Ahí es donde empieza a surgir el amor por Dios, por lo que Él ha hecho en su gloria, en su poder, en su majestad, en su omnipotencia, por lo que Él ha hecho en favor de mi persona. Y aquí es donde aplicamos primera de Juan 4:18. Entonces, el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Cuál temor? Ese miedo paralizante por el pecado que había cometido, por lo que me esperaba, esa ansiedad por sentirme y verme condenado. El perfecto amor echa fuera ese temor. Y quien se mantiene en ese temor, y ponga atención en esto, eso es lo que nos dice Primera de Juan, el que se mantiene en ese temor no ha conocido el amor, no ha sido perfeccionado, todavía no está en Cristo. Y me temo mucho, o sea, hablando de temor y me temo mucho, bueno, tengo una percepción de que la mayoría de personas comprenden el concepto de verse condenados por su pecado, pero no van a conocer el amor. Porque el tener conciencia de pecado, eso no lo es todo. Conciencia de pecado es con solo hacerle conocer a alguien que lo que hizo estuvo mal. Y ya, pero eso no es suficiente para ser salvo. Muchos de nosotros somos llamados la atención cuando hemos pecado y decimos, sí es cierto, eso en mi vida es pecado, sí, está mal. Eso deshonra el nombre poderoso, bendito y hermoso de mi Señor Jesucristo. Pero me quedo ahí. No camino más allá. No busco el perdón. No busco el arrepentimiento. Me sigo quedando ahí. Entonces no conozco nunca la salvación de Jehová. Nunca doy lugar a la obra redentora de Cristo Jesús. Me quedo solamente en reconocer el pecado y hasta ahí. Pero Juan nos dice que el perfecto amor echa fuera ese temor, porque el que se mantiene en ese temor todavía no ha conocido el amor de Dios. El amor de Dios no ha sido derramado en su corazón. Y entonces en tal sentido esa persona no se puede sentir salva nunca. Ni siquiera puede decir básicamente que ha sido salva. No, ha sido convicta de pecado, pero hasta ahí. Un segundito, vamos ahora sí en orden. Mi hermano. Ajá.
Un segundito, porque no hemos terminado la historia. Sí, ya vamos a responder eso, hermana, hermanita. Es el temor. No. Hay tres palabras que tienden a parecerse: sabiduría, conocimiento, inteligencia, ¿verdad? Inteligencia está muy fácil, en la escritura dice, ¿qué es la inteligencia? Apartarse del mal. Eso es ser inteligente, apartarse del mal. Conocimiento tiene que ver con toda esa gama de información que nosotros podemos hacer llegar a nuestra mente. Pero hay personas que son muy inteligentes y hay personas que tienen mucho conocimiento pero no son sabias. ¿Son necios? ¿No son sabios? Pueden tener mucho conocimiento, de hecho tienen muchos títulos y todo lo demás, y los vemos que salen en televisión y en revistas y todo lo demás, pero son necios. Solo tienen conocimiento, nada más. Son necios. Ahora, como bien decía mi hermana, para que apenas comiencen a tener un poquito de sabiduría, tienen que tener temor del Señor. Si no hay temor del Señor, no podemos aplicar nunca el concepto sabiduría. ¿Me doy a entender? ¿Por qué? Porque la sabiduría tiene que ver con el uso que yo hago del conocimiento, con el uso que yo hago de la inteligencia bajo los parámetros divinos, bajo la dirección de Dios, para la gloria de su nombre. Entonces nos podemos encontrar personas con mucho conocimiento que también son sabias, pero nos podemos encontrar personas con poco conocimiento que son muy sabias, porque el temor de Dios está ahí. La sabiduría que viene de lo alto es primeramente pura, luego amable, luego todos los demás atributos que pertenecen exclusivamente a Dios. Entonces hay que entender, diferenciar una cosa de la otra. Un segundito, primero hermana y luego mi otra hermana. Correcto. Porque ahí ya sería, no podemos equiparar el temor con el temor del hombre o el temor de las circunstancias que a veces vienen, ¿verdad? Sí, bueno, el temor de Dios proviene de ese conocimiento de quién es Él. El temor a Dios quizás podemos asemejarlo más a ese miedo de que yo no lo conozco, pero sé que me puede hacer, me puede enviar al infierno. Bueno, la invitación de Dios siempre ha sido a que vengamos a conocerlo a Él, para confiar en Él. Este es el punto, ¿verdad, hermana? Ajá. Ujú, ujú. Correcto. No es que tienen temor de Dios, le tienen miedo a Dios, que es diferente, ¿verdad? Usted si no tiene, si usted sabe que por ahí cuando pasa por ese lado ahí sale un perro y muerde, entonces usted no pasa por ahí porque usted lo que tiene es miedo de que le vayan a morder, ¿verdad? Y otra vez, nosotros no pecamos porque me vaya a pasar algo malo. Nosotros no pecamos porque buscamos agradar a Dios, que Él quede correctamente expuesto o expresado con mis actos. Es su gloria la que yo busco, no que yo quede como el que siempre actúo moralmente y siempre actúo obedientemente. No, no se trata de mí. Se trata de que yo evito el pecado porque no quiero ofender a mi Señor, a mi Dios. Otra vez, veneración, reverencia, admiración a Dios. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Hermana, solamente le voy a resumir esto porque lo dijimos al principio. La piedad integra un concepto interior de nuestra vida, ¿verdad? Nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Dios, y esto es lo que nosotros llamamos devoción. Pero también después se manifiesta en actos externos, ¿verdad? Que son generados por una devoción. Ahora, lo que estamos viendo es que la devoción tiene tres
cosas importantes que tenemos que ver. Las primeras dos siempre están debidamente equilibradas. Esa devoción que tiene que ver con lo interior, entonces integra primero el temor, luego integra el amor de Dios y finalmente integra el gran deseo por Dios. Por eso es que cuando nosotros actuamos y lo hacemos en obediencia a sus mandamientos, lo hacemos porque deseamos que Él sea glorificado, lo deseamos a Él manifiesto en nuestras vidas, deseamos que Él sea promulgado como el Dios todopoderoso, santo y justo que Él es, y que me ha tomado a mí como su hijo por gracia para que yo sea como Él. Entonces, este concepto de devoción tiene que ver con lo interno, y lo interno comienza con ese temor de Dios, que por supuesto al principio es un gran miedo, pero después de ello vemos que pasa de un miedo a un temor reverente, a una adoración. ¿Por qué? Porque primero me di cuenta que me condenó, y me condenó justamente porque mis actos merecen la condenación. Pero después vemos que tuvo tal amor, y ahí vamos a entrar luego en el amor, tuvo tal amor por mí que usó de su poder, de su gracia, usó de sus recursos. Él mismo vino y murió por mí para que yo no fuese condenado. Y comienzo a admirar la grandeza que hay en Él, el amor que hay en Él, la misericordia que hay en Él, la santidad que hay en Él tan grande que no permitió que yo quedara en mi pecado. Y es cuando entonces ese temor reverente, esa veneración a Dios. Por eso es que ninguna persona que haya sido, no hay persona que sin ser salva pueda verdaderamente mostrar una devoción a Dios. Aunque nosotros podamos ver por sus actos y creer que esa persona es muy devota, realmente hay que ver si en su corazón hay una intención de adorar y exaltar el nombre de Dios por medio de sus actos. Si de verdad lo venera, si de verdad lo exalta, lo honra con lo que está haciendo, porque esa es la intención del corazón, ese es el deseo de su corazón, entonces ahí hay un acto de devoción. Pero esto es algo que es, como es interior, tenemos que analizarnos cada uno de nosotros, no estar viendo los actos de los demás. Tenemos que analizarlos, por qué estamos haciendo las cosas. ¿Verdaderamente nosotros tenemos temor del Señor? ¿Verdaderamente lo hacemos para su gloria? Aunque sean actos que ya sabemos que hacen los creyentes, que ya sabemos que hacen los hijos de Dios, pero realmente son para su gloria. Realmente la intención es que Él sea conocido como el Dios todopoderoso. Ahí es donde nosotros tenemos que empezar a preguntarnos cómo está nuestro temor. Ahora, una cosa es muy importante: el perfecto amor echa fuera el temor. Y ya nosotros no vamos a ser juzgados por la ira de Dios, ¿verdad que no? Ya no. Pero mucho cuidadito, algunos caen aquí en un libertinaje. Bueno, como ya no voy, y ahora pertenezco a Cristo y Él murió por mí, entonces yo puedo vivir mi vida como me dé la gana, ignorando su ley, ignorando que muchos de mis actos a los que estaba acostumbrados antes de venir eran y siguen siendo actos pecaminosos. Entonces mucho cuidado, porque nosotros hemos sido librados de la ira, pero no de la disciplina de Dios. Los actos que eran pecaminosos antes también son pecaminosos ahora. Y ahora entonces lo que requiere es disciplina de Dios para salir de esos actos, para no vivir conforme las costumbres del viejo hombre, para no darle gusto a los deseos malsanos que hay todavía residiendo en mí. Así que somos librados de la ira, sí. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo, correcto. Pero Dios al que toma por hijo lo disciplina, porque aquel que no es disciplinado puede creer bien claro que no tiene el amor de sus padres. He aquí para nosotros padres y abuelos, tenemos que estar disciplinando a nuestros hijos, porque si no el mensaje que les damos cuando no los disciplinamos es: no lo quiero, no me importa lo que le pase en su vida, viva como le dé la gana. Pero un padre y una madre que ama a su hijo, lo ve que está haciendo algo mal, le dice: vamos, esto hay que corregir, disciplinamos, porque yo no quiero que le vaya mal en su vida, yo estoy involucrado con usted.
Yo lo amo, yo quiero que le vaya bien, entonces voy a hacerle todas las prevenciones, voy a ponerle toda la disciplina que sea necesaria para que realmente le vaya bien. La disciplina es el regalo de Dios para nosotros los creyentes, para que no sigamos como corríamos antes, sino para que verdaderamente ahora corramos como tiene que ser, caminemos como tiene que ser en la vida cristiana. Y la disciplina de Dios siempre viene, porque el pecado no puede ser ignorado. ¿O ignoráis acaso que Dios es imparcial? Entonces, ¿cómo no deberías de vivir en el temor del Señor todos los días? Nos dice Pedro. Pablo nos diría: ocúpense de su salvación con temor y temblor. Otra vez, una pésima interpretación que anda por ahí, dice que ese versículo de Efesios 2:12, ocúpese de su salvación con temor y temblor, implica que usted puede perder su salvación. Eso es una elucubración mental, eso es un pensamiento humano, eso no es lo que dice el texto. Eso es una conclusión de nosotros que hay que desechar. Ocuparse de la salvación, para comenzar, para ocuparme de la salvación es porque tengo que tenerla. Y la tengo es por gracia. Y ocuparme en ella es precisamente porque la tengo. Y no es porque la pueda perder, es porque como ahora soy salvo, ya no debo de caminar como lo hacía antes. Ahora tengo que ocuparme en estar mortificando la carne todos los días. Ocuparme de esa salvación con temor y temblor, porque es Dios quien produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, dice el verso 13. Hay que ocuparse de esa salvación todos los días en el temor de Dios, nos diría Pedro, vivir aquí mientras estamos en esta tierra en un temor reverente a Dios, siempre teniéndolo a Él desde que amanece hasta que anochece, desde que estamos en tiempos de júbilo como en tiempos de dolor, igual el temor a Dios, la reverencia a Dios, ¿sí? ¿Está muy bien? Excelente la forma en que también lo comprende. Es, ya que eres salvo, ya que el Espíritu Santo te está diciendo cómo vivir, ahora entonces ocúpese usted en vivir de esa manera. Y dice con temor, ve ahí está, con temor. Y después dice hasta con temblor, porque esa es la ocupación que nosotros tenemos en esta tierra. Ocuparnos en que la salvación del Señor que está en nosotros cada día resplandezca más para la gloria de su nombre. Que todos vean. Nosotros resplandecemos como luminares en el mundo. Nosotros somos esa luz hacia los hombres, que por supuesto no irradiamos luz propia, es la luz de Dios. Nosotros somos reflectores nada más. Ocupémonos en que esté limpio el reflejo para que pase con temor y con temblor. Entonces resumimos, aquí le respondemos al hermano Rey, ahora sí. El temor de Dios es veneración, honra, reverencia, admiración por Él. Eso es una persona temerosa de Dios. Es muy lógico que una persona que tiene esto en esencia en su ser lo manifieste con obras que así lo demuestran. Nehemías, vamos, reunámonos en el templo del Señor para conversar. Dice Nehemías, ya yo sé que no vienen de parte de Dios. ¿Cómo supiste, Nehemías, que no venía de parte de Dios? Porque te están invitando a entrar al templo cuando hay una orden de Dios de que al templo no entran más que los sacerdotes y los levitas para los sacrificios. Nadie del pueblo podía entrar. Puede ser muy Nehemías, pero usted no entra. Hay temor de Dios, hay reverencia delante de Dios. Esto es lo que nosotros vamos viendo en la vida. Despierta adoración, amor, adoración, reverencia, no enfocada en la ira de Dios, ese es el miedo, sino enfocado en su majestad, en su santidad, enfocado en su gloria, una gloria que trasciende. La gloria de Dios está con nosotros en todo lugar y en todo momento. No importa lo que estemos pasando, Dios sigue con su gloria presente en medio de nosotros.
Él es la adoración de los ángeles. ¿Recuerdan los ángeles en Isaías 6? Tenían 6 alas. Con 2 cubrían sus pies, símbolo de humillación. Con 2 cubrían sus rostros, porque la gloria de Dios no puede ser visible para ningún ser creado. Él es excelentemente santo, majestuosamente santo. Moisés lo entendió, dijo: Dios, nadie te puede ver y quedar vivo. No se puede. Él es infinitamente santo. Es una santidad, entendamos, no es un concepto abstracto, es un concepto muy claro, muy práctico, muy físico. Ni siquiera se puede ver a Dios, nadie ha visto jamás. Él es demasiado sublime para que nosotros siquiera podamos pensar en poder verlo. Pero esos ángeles con 2 cubrían sus pies, con 2 cubrían sus rostros, y con 2 se ocupaban en hacer lo que Dios les decía, con las otras 2 alas. Volar a hacer lo que Dios les había ordenado. Nosotros vamos igual: humillación delante de Él, reverencia delante de Él, y luego obediencia, hacer lo que Él nos dice. Eso es ser temeroso de Dios. Esto tiene que estar presente en nuestras vidas. Es imposible ser devoto a Dios sin tener un corazón lleno de temor de Dios. No es temerle un poquito, no es temerle solo los domingos, o solo cuando vamos a cantar, o solo cuando estamos leyendo la Biblia, o cuando estamos orando. Es un corazón lleno de temor de Dios, siempre buscando una adoración a Él, reverencia a Él, honra y exaltación en todo, aún en lo más pequeño. Ayer hablábamos y nos decía quien nos instruía: o una camisa roja me pongo hoy, o me pongo una azul, ¿verdad? Aún un acto tan pequeño, Señor, ¿qué es lo que a ti te glorifica? ¿Qué es lo que te da honra? Si la camisa roja no te da honra, dímelo, porque entonces me voy a poner la azul. Cualquier cosa que hagáis, comer o beber, hacedlo todo para la gloria de Dios. Aún comer, aún beber, hágalo para la gloria de Dios. Actos que a nosotros nos parecen como muy, no sé, sencillos, quizás muy ordinarios, hágalo para la gloria de Dios. Todo, lo más sencillo y lo más ordinario, glorifique a Dios. El cristiano reverente y piadoso ve a Dios primero en su gloria, su majestad, su santidad, antes de verlo en su amor, misericordia y gracia. Qué poderoso que es Dios, ¿no le parece? Qué grande que es. Su gloria es una gloria trascendente. Él es digno de ser alabado por todas las eternidades. Y después de ahí tuvo tan grande misericordia que usó de su poder, de su gloria, de su majestad, para venir y amarme, entregándose por mí. Y aún no solo con eso, me sigue acompañando todos los días. Es para seguirle rindiendo honores y glorias en todo momento. El corazón piadoso mantiene una tensión saludable entre admirar con reverencia a Dios y confiar como un niño en su Padre, en el Padre Celestial. Es cierto, Él es mi papá, ¿verdad? El Abba Padre, tengo acceso delante de Él, pero no olvidemos, Él es el Dios todo glorioso y poderoso. No se acostumbre, por favor, al trato como si fuese cualquier otro ser humano, como si fuese cualquier ser creado. No, Él merece un honor y una gloria muy, muy, muy infinitamente, muy superior. Y tenemos que entrar delante de Él con reverencia, en la confianza de nuestro Padre Celestial, sí, pero con reverencia. Equilibre las dos cosas, tenga reverencia delante de Él. A ver, alguien me ayuda con Hebreos 10, 19. Más bien vamos a Hebreos 12, 28 y 29. Alguien me ayuda con Hebreos 12, 28 y 29. Amén. Ofrezcamos todo al Señor en temor reverente, porque Él es fuego consumidor. No olvidemos quién es.
No olvidemos quién es. Así que hagámoslo de esa manera. Aún en los ya glorificados leíamos, ellos daban honor y gloria. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, glorificarán tu nombre, porque tú eres santo, eres perfecto, eres el único digno. Ahora sí, para poder admirar al Señor, medita en esto, para poder honrar y reverenciarlo a Él. ¿Cuáles atributos de Dios realmente te sorprenden? A veces nosotros nos concentramos tanto en lo que nos está pasando ahorita. Podríamos sacar ese ratito y decir un momentito, vamos a ver. Pensemos en el Señor y sus atributos. Pensemos en el Señor y sus atributos. ¿Cuáles atributos? Su poder. ¿Qué tal su gloria? Su santidad. Ay, hermana, su soberanía. Tremendo. Su amor, ¿verdad? Misericordia. Su fidelidad, ¿verdad? ¿Ibas a decir? Correcto. Concéntrate en eso. Ora al Señor una vez que has estado meditando en sus atributos y dile: Señor, te doy honor, gloria, te reverencio porque tu fidelidad ha sido tan grande conmigo. Es que no puedo contar un solo momento donde me hayas dejado. Tu verdad, uy, Señor, solo tú eres veraz, todo hombre es mentiroso. Y así puedes seguir caminando sobre ello. ¿Qué atributos de Dios son los que a ti te asombran realmente? Y después, ¿qué tanto admiras su gloria, su majestad, su santidad? Estos son ayudas prácticas para que de verdad vayas desarrollando ese temor de Dios, un temor reverente. Medita en sus atributos y en particular su gloria, su majestad, su santidad. Medita en ello. Y esto es lo que verdaderamente hace surgir la adoración, la exaltación, el temor real delante de Dios. Señor, tú eres bueno. No nos cansaremos de decirlo y nunca, Señor, nunca es un estribillo, sino una conciencia clara de la bondad que tú has tenido con nosotros, del amor y la gracia. Pero es que solo podías amarnos a un grado tan profundo si es que tú eres todopoderoso, si es que tú eres lleno de gloria. Y por eso, Señor, nosotros en esta hora en verdad manifestamos que te reverenciamos, que somos temerosos de ti. Y que si algo nos agrada en esta hora que estamos tomando esta conciencia, Señor, es que te conocemos. Deseamos postrarnos siempre ante tu palabra para que tu gloria sea manifiesta. Concédenos esto, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.